saludar a dos amigos que han estado pacientemente esperando para entrarle y para dejar la víbora chillando. Déjeme saludar a Manuel Hernández Borboya, reportero de RT en México, periodista independiente también con su espacio en YouTube y amigo, miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Un gusto saludarte, pues aquí escuchando estos temas escabrosos de los departamentos en Miami que florecen con de manera bastante tupida y sorprendente, a pesar de que pues muchos quieren hacerse de la vista gorda con estos temas, ¿no? Ya listos aquí para platicar contigo y con el buen Ramiro. Claro que sí, y ya llegó el sensei. Me imagino que con tanto libro que ha vendido se fue a comprar su depa ahí con Loret de Mola, que va a ser su vecino. Ya llegó el maestro, autor de libros como El Pequeño Chairo Ilustrado y Cartas a un Facho, el querido Ramiro Padilla Tondo. ¿Cómo estás, Ramiro? Un placer, ¿no? Pues realmente sí me fui a una gira, pero no creas que las giras esas literarias se venden tantos libros, porque también incluyen gastos, cabrón, pero bueno. Pues me refería en la guasa a que te habías ido a Miami, ¿no? Pero bueno, no, mi querido. Pues las giras literarias lo único que dejan es agotamiento, pero bueno, pues a eso se dedica uno, ¿qué le vamos a hacer, no? Depende. Un saludo a mi querido Manuel Che Guevara de Michael Corda, ¿no? Bueno, déjenme plantear algunos temas para entrarle a la mesa de diálogo. Rescáteme, don David, de la mañanera cuando el presidente dice, ¿cómo intentar convencer a Ferriz, a Aguilar Camino, Krause, que sigan por su camino? Échalo, David. Recientemente, qué barbaridad, presidente. Quiere quitar el fentanilo para usos médicos. ¿Cómo? Y empiezan las protestas y se vuelven expertos, legisladores, políticos conservadores, Claudio X González y todos los demás, intelectuales. Entonces ya ahí no hay mucho que hacer. Es como querer convencer a Pedro Ferriz, pues. O Aguilar Camino, Krause. Es para decirle, sigan su camino. Manuel, Ramiro, al presidente le faltó en la lista el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post. Están más, es mi opinión, más tensas que nunca las relaciones, sobre todo entre Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que pareciera querer imponer su opinión, sus fobias incluso sobre México. Hoy Antony Blinken en audiencia en el Senado de Estados Unidos parece que poniéndole de pechito a senadores republicanos como Lindsey Graham para que digan después, ahí está, Antony Blinken básicamente confirma que los cárteles de la droga también están controlando regiones de México, necesitan de nuestro ejército en México, y fíjate cómo son las cosas. Creo que Paco Cruz lo decía más temprano, esos que se oponen a la militarización, muchos panistas, muchos comentaristas, periodistas estarían aplaudiendo la llegada de los Blackhawks estadounidenses a algunas zonas de México, mi querido Manuel Hernández Borboya. Sí, hay una campaña muy fuerte instalada entre los filoestadounidenses que supuestamente pues, dicen ser mexicanos, varios columnistas, varios analistas, varios politólogos, que traen una campaña muy abierta y que celebraron con mucho ahínco
el informe que presentó recientemente el Departamento de Estado, que con el dedo regañón señala pues a prácticamente todos los países del mundo, y que realmente lo que hace este informe pues es tirar línea a los grupos afines a los intereses de Estados Unidos pues en todo el mundo, por dónde deben o cuál es la línea retórica que deben de seguir estos grupos filoestadounidenses que muchas veces pues chocan con los intereses de los gobiernos nacionalistas. En el caso muy concreto de América Latina, pues es muy evidente cómo pues este tipo de informes dan línea a las oligarquías latinoamericanas afines a los intereses hegemónicos e imperialistas de Estados Unidos en la región, para que tengan leña de dónde cortar o tengan manera de azuzar el fuego internamente en estos países. Y es lo que estamos viendo con la oposición en México. Cuando tú ves el titular, por ejemplo, de periódicos como El Reforma, que sin un ápice de crítica a la política exterior del Departamento de Estado señala y enaltece pues cosas que ya sabemos, ¿no? Pues que hay problemas de crimen organizado en México, problemas de desapariciones, y le meten ahí también de su cosecha con el tema de la represión contra periodistas. Pues me parece que la respuesta de López Obrador a este tipo de señalamientos, señalando, por ejemplo, el caso de cómo Julian Assange sigue en prisión precisamente por el designio de Estados Unidos en estos asuntos, o la manera en que pues traen toda una polémica ahí de cómo quieren descarrilar a Donald Trump con cargos que a mí en lo personal me parecen señalamientos pues un poco flojos. Habla de cómo hay instalada todo un sistema de poder entre estas personas, o entre estos grupos de mexicanos afines a los intereses de Estados Unidos, entre los cuales también está, por supuesto, Lorenzo Córdoba, que a 2 semanas de dejar el cargo en el INE, pues se fue de gira a Washington y a Nueva York para reunirse con todo el establishment estadounidense, entre los cuales se incluye la NED, la National Endowment for Democracy, organización que financia a organizaciones civiles que han promovido el golpismo en varios países de América Latina, con el mismo Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos, conocido también como el Ministerio de las Colonias antiguamente, y con otras organizaciones como el Atlantic Council, que es el think tank de la OTAN, o que promueve las líneas discursivas para facilitar la labor de la OTAN en varias regiones del mundo, y entre los cuales también se encuentra Felipe Calderón, que es el embajador de las altas temperaturas del Atlantic Council, ¿no? Entonces no es casualidad que Lorenzo Córdoba se reúna con el establishment estadounidense, cuando al mismo tiempo pues estos son los financiadores de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González, que son el bloque opositor, ¿no? Es decir, cuando empezamos a ver la película más grande, se ve cómo pues un gran sector de este bloque opositor está completamente alineado a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Porque a final de cuentas el proyecto del bloque opositor en México, pues es entregarle el país a Estados Unidos. Por eso el PAN se quejaba hace unos semanas, de que el gobierno mexicano debería de restablecer las relaciones o la colaboración que tenía la DEA con el gobierno de Felipe Calderón, o de manera similar a como lo hicieron en aquella época, increíblemente, aun cuando esa relación pues generó a un capo de la talla de Genaro García Luna, que ha sido declarado culpable en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo este tipo de relaciones de poder y demás, realmente lo que busca pues es restablecer el viejo régimen neoliberal, y personajes como Aguilar Camín, ya ni digamos Pedro Ferriz de Con, que anda ahí divulgando noticias falsas sobre de cómo quedó el Zócalo de la Ciudad de México y demás, de manera tan grotesca, o sea, porque hasta para mentir hay que tener un poquito de
inteligencia, ¿no? Si vas a mentir de una manera tan burda y descarada, pues vas a ser descubierto inmediatamente, pero ya a estos tipos ni siquiera les pasa por la cabeza o no les importa ser descubiertos y exhibidos de manera tan notable, porque hay toda una estructura mediática que los cobija, los protege y los arropa, ¿no? Entonces yo también creo que no vale la pena tratar de convencer a al bloque duro de la derecha mexicana, pues es perder el tiempo, porque no les interesa ni el bienestar del país, ni los datos duros, ni la realidad como tal, ¿no? Lo que les interesa es echar a andar narrativas que puedan convencer ingenuos, convencer incautos de cara a los procesos electorales. Entonces, pues no, es desgastante discutir con este tipo de gente porque no hay ni siquiera un asidero a la realidad con la que podamos discutir. Es como los panistas que ahora se quejan de la violencia que hay en el país y que lo usan como arma política y electoral, cuando ellos son los principales responsables de haber convertido a México en fosa clandestina, ¿no? Porque cuando tú revisas los datos del INEGI, hay un parteaguas en la historia reciente de México. Había una tendencia a la baja en el número de homicidios desde 1992 hasta 2006. ¿Qué pasó en 2006? Pues dos cosas: el fraude electoral y la llamada guerra contra el narcotráfico, que pues fue una simulación y un montaje más de García Luna y de Felipe Calderón. Y a partir de ahí se dispara la violencia en México. Ahora esos que provocaron la violencia y la violencia que no pudo haber sido detonada sin un fraude electoral, con los que ahora defienden al INE y estas cosas, pues ahora son los que se quejan de que hay una epidemia brutal de violencia, de desapariciones, de casos graves en todo el país, y por eso precisamente hay que recordarle a esta gente pues de dónde surgió todo ese desastre, ¿no? Entonces me parece que pues es una guerra de narrativas en la que por eso el presidente López Obrador se ve obligado a responder en tono contundente, precisamente porque estos grupos siguen teniendo el control de los grandes medios de comunicación. Entonces, pues no vale la pena tratarlos de convencer, pero sí de exhibirlos y exhibir estas contradicciones con las que pretenden reinstalar el régimen de corrupción que convirtió a México en fosa clandestina.